O sea, una noche que date cuenta que ella se fue y no regresó más. Peor yo que estaba sola, que tenía que avisarle a mi papá, a mi hermano y no sabía cómo. O sea, me hacía muy duro. El 2021 ya fue el año más violento, con 197 casos. Cuenca fue parte de una iniciativa en donde decidimos de los mapas pasar a lo que llamamos la cartografía de la memoria de las víctimas. Damos un paso más todavía. Ya no solo es mapear los números, es mapear las rutas de la vida, las rutas vivas de las víctimas. Este es Cuenca, es el mapa de Cuenca, donde podemos ver, por ejemplo, el caso de Maribel Pinto. Pero el mapa nos permite ver no solamente la muerte, sino la vida. Nos permite escuchar audios de sus hijos, de sus hijas, de cómo era Maribel en vida. Nos permite mirar lo que sienten ahora que su mamá no está con ellos. Me llamo Miriam Mercado. La relación con mi mamá fue algo muy bonito, nos llevábamos súper que bien. En todo andábamos las dos juntas. O sea, yo era su muñequita atrás de ella. El mercado 9 de octubre es importante porque siempre pasábamos ahí, encontrábamos cualquier amigo y nos poníamos a conversar, o cualquier persona, conversábamos, íbamos a comprar para la merienda o para el almuerzo. El mapa para mí significa que, o sea, donde fuimos nosotros va a quedar ella. Creemos que escuchar los audios, mirar las fotos, leer lo que narra su hijo, el hijo menor de Maribel Pinto, que ver las pinturas que él dibujó invocando a su madre, puede servir justo para generar como un remesón en la conciencia y decir, bueno, vamos a hablar de este tema. Tiene que tener un alto ya, porque ya, o sea, solo nos pasan matando a las mujeres y ya no es justo que nos pasen matando. Y tenemos por quién vivir, por nuestros hijos y nuestra familia.